Alrededor del planeta han acontecido todo tipo de avistamientos que incluyen a seres desconocidos. Muchos están relacionados al fenómeno ovni y muchos otros hacen parte de un ámbito más terrenal. Hoy veremos varios casos que siguen sin ser explicados, y no solo eso, sino que también se cree son verdaderos por las evidencias que tienen. Si hablamos de lugares donde suceden cosas misteriosas e inexplicables, posiblemente los bosques sean el primer sitio en el cual pensemos. Y es que no es coincidencia que casi todos los reportes de seres misteriosos provengan de ahí. El caso que viene pasó en el bosque de Gastac, ubicado en la meseta de Asiago, Italia. Verán, aunque no lo crean, este sitio guarda una leyenda muy antigua que habla de los Sanguanelli, criaturas pequeñas, traviesas y bastante rápidas, similares a los duendes o gnomos de otras culturas. Pues bien, resulta que la mañana del 24 de noviembre del 78, un hombre de 61 años llamado Angelo Di Ambros decide entrar al bosque de Gasta para cortar leña y usarla durante el invierno. Todo iba relativamente bien, hasta que cerca de las 11:45 am el hombre se detiene. Por alguna extraña razón sentía que no estaba solo. Es por este motivo que se gira, notando que un par de seres extraños lo estaban observando escondidos. Ahora, según la descripción del hombre, estos seres tenían características poco usuales. Para empezar, ambos parecían medir poco más de 1 metro, aunque uno era más alto que el otro. Aparte, tenían la cabeza como con forma de pera, ojos completamente blancos, piel amarilla, colmillos que salían de sus bocas y tanto manos como pies desproporcionadamente grandes. Lo más curioso es que ambos seres parecían vestir unos trajes negros totalmente ajustados, y por algún motivo estaban mal escondidos, como si quisiera que este hombre los viera. El más bajo de los seres empieza a emitir unos sonidos hacia Angelo, pero este último no le entendía nada. Ahora, una cosa que me olvidé decirles es que estas criaturas parecían levitar sobre el suelo. Posteriormente, el más alto de los dos seres se abalanza hacia el hacha que estaba usando el hombre, empezando a forcejear con él para ver quién se quedaba con el arma. Momentos después, este ser emite una descarga eléctrica al brazo de Angelo, pero aún así el hombre seguía manteniendo el hacha con bastante fuerza. Luego el ser agarró el arma con sus 2 manos, agregando otra descarga eléctrica todavía más potente que la anterior. Esto hizo que Angelo tuviera una rigidez muscular, lo que evitó que soltara el hacha. Finalmente el hombre toma unas ramas cercanas con la otra mano y empieza a golpear a la criatura. Y es aquí donde los dos seres se dan por vencidos y huyen mientras son perseguidos por Angelo. En algún momento la persecución se detiene debido a que el hombre había encontrado una máquina extraña sobre el piso. Según la descripción, esta era como una especie de platillo volante, el cual estaba sentado sobre 4 patas. Aparte tenía una especie de cúpula en la parte superior, que momentos después se cerraría por una mano muy pequeña. Instantes después de todo esto, la máquina se elevaría verticalmente a una velocidad increíble. Rápidamente Angelo toma todas sus herramientas y vuelve a su casa, mostrándose visiblemente asustado por lo que acababa de vivir. Obviamente su familia lo lleva al hospital local, y aquí se dan cuenta de varias cosas interesantes. Para empezar, el hombre parecía tener una deshidratación extrema, migraña severa y una astenia muscular. Todo posiblemente causado por la descarga eléctrica que había recibido el ser. El caso en sí empezó a ser tan famoso que varios ufólogos fueron al lugar de los hechos, siendo Antonio Chumiento y varios miembros del Centro Ufológico Nacional de Italia los más relevantes de todos. Extrañamente, estas personas fueron guiadas hasta el sitio del avistamiento por el mismo Angelo, donde encontraron 4 huellas que posiblemente habían sido marcadas por las patas de la nave, y por si fuera poco, había bastante vegetación quemada alrededor. Además del relato de Angelo, empezaron a llegar otros testigos visuales, diciendo que habían avistado un objeto sobrevolando el bosque de Gasta el día del suceso y otros días anteriores a él. ¿Qué fue lo que vio Angelo? ¿Será que fueron los famosos Sanguanelli de los que hablaban las leyendas o quizá algo más? Pues bien, tú eres el que decide. Japón es conocido por ser uno de los lugares con más sucesos extraños y misteriosos en todo el planeta. De hecho, es de los países con más historias inexplicables y perturbadoras. Y justamente por eso es que voy a contarles un caso que proviene de esta nación, específicamente de la ciudad de Kofu, en la prefectura de Yamanashi. El día era 23 de febrero de 1975 y la hora del suceso eran las 6:30 p.m. 2 niños de 7 años identificados como Masato Kawano y Katsuhiro Yamahata patinaban en un área boscosa de la región. De un momento a otro, ambos niños se fijan de 2 objetos naranjas y brillantes en el cielo. El más grande se dirige a las montañas que habían cercanas, mientras que el más pequeño de los dos empezó a descender a un viñedo de uvas que estaba cerca de los niños. Con curiosidad, ambos empiezan a dirigir al supuesto lugar donde el objeto había aterrizado, y una vez que llegan se dan cuenta que había dejado de ser naranja. De hecho, ahora parecía ser el típico platillo volante completamente plateado, con la única diferencia que tenía unos escritos o runas a un lado de él.
Una cosa curiosa es que el objeto parecía estar asentado sobre 3 bases circulares, y una vez que los niños se acercaron más, una escotilla se abrió de la nave, bajando una escalera casi que de forma automática de ella. Momentos después, un humanoide con aspecto bastante extraño empieza a bajar por las escaleras, perturbando a ambos niños. Ahora, según la descripción, este ser medía 130 centímetros de altura, tenía piel morena, no tenía ningún pelo y poseía arrugas grandes por toda su piel. Otra cosa curiosa es que no parecía tener ojos ni nariz, pero sí tenía una boca de la que salían 3 colmillos grandes y blancos. Sin embargo, la cosa más rara de todas era su vestimenta, ya que aparentemente tenía un traje apretado de color gris, y aparte llevaba consigo una especie de arma similar a un rifle de asalto. El ser empezó a caminar alrededor de los niños, y en algún momento se acercó por detrás a Katsuhiro. Es aquí donde le da 2 golpes suaves en el hombro con su mano derecha, quizá para tratar de calmarlo, pero sin embargo nada de esto funcionaría. Resulta que estos golpes hizo que el niño volteara y viera al ser de frente, quedando en un completo estado de shock por la cosa que estaba viendo frente a sus ojos. Es aquí donde el ser le empieza a hablar al niño, pero este simplemente es incapaz de comprender lo que le quería decir. Sin embargo, Katsuhiro no pudo soportar más el miedo y se tiró al suelo fingiendo estar muerto. El otro niño llamado Masato decide correr y auxiliar a su amigo, ayudándolo a levantarse para posteriormente salir corriendo del lugar juntos. Lo curioso es que mientras subían pasaron al lado de la escotilla de la nave, y es aquí donde avistan a otro ser exactamente igual que parecía ser el piloto de la máquina. Aparte pudieron ver cómo dentro de esta había decenas de cápsulas y paneles de control. Sin embargo, el ser dentro de la nave se volteó para mirar a los niños, y estos decidieron huir nuevamente. Al llegar a sus casas insistieron a sus padres sobre lo que les había pasado, y es así que junto a ellos fueron a ver la supuesta nave que se habían encontrado. Afortunadamente para ellos, una vez que llegaron, esta seguía ahí, pero ya no era plateada, más bien había vuelto al color naranja brillante que habían visto al principio mientras estaba en el cielo, y por si fuera poco, esta nave estaba flotando sobre su propio eje. Sin embargo, algo extraño es que la nave no estaba volando para huir, sino que más bien parpadeaba mientras se hacía cada vez más pequeña, al punto de desaparecer frente a los ojos de todos los testigos. Al día siguiente, ambos niños fueron a la escuela y le comentaron todo a su profesora, quien al mismo tiempo le comentó a 2 maestros y al periódico local para hacer una investigación. Es así que todos se dirigen al lugar de los hechos y se empiezan a encontrar con evidencias extrañas. Por ejemplo, en el campo de uvas donde había estado la nave había una columna de hormigón caída, y en ese mismo sitio habían 3 huellas donde supuestamente se había asentado la nave. Por si fuera poco, también habían varios racimos de uvas completamente quemados con lo que parecía un soplador industrial. Pero sin duda la evidencia más loca era que la tierra de este lugar tenía niveles muy altos de radiación, lo que daba a entender que sí o sí algo había estado en ese lugar ese día. Con el pasar de los días, muchas más personas dijeron haber avistado el objeto, al punto que una mujer llamada Midori reportó haberse encontrado con los seres dentro de la nave. A los 14 años, ambos niños volvieron a ser entrevistados y fueron llevados al mismo lugar de los hechos. Después fueron hipnotizados a los 30 años en televisión nacional, y posteriormente a los 50 años volvieron a dar declaraciones de lo que vieron. Este caso es conocido como el incidente de Kofu, y sin duda de los relatos ufológicos más conocidos de Japón. ¿Será que solo fue imaginación de los niños o de verdad vieron algo fuera de este mundo? En una noche de 1973, a eso las 10:45 p.m., el capitán Glenn Ryder y el sheriff Fred Diamond estaban tranquilos en el condado de Jackson, específicamente en Pascagoula, Mississippi. Sin embargo, de un momento a otro, 2 hombres entran al lugar de forma desesperada. Estos lucían pálidos, sudorosos y visiblemente asustados. En un principio, los policías pensaron que se trataban de un par de borrachos, pero al preguntarles qué les había pasado, todo se volvió más extraño todavía. Verán, lo que estos tipos contaron pasaría a la historia por ser el caso paranormal más icónico de este sitio, y por si fuera poco, se considera que es uno completamente real. Verán, todo empieza en la tarde del 11 de octubre, cuando 2 trabajadores del astillero FBL acuerdan reunirse en la noche para pescar. Uno de estos tipos era Charles Hitson, de 42 años, y el otro era su subordinado llamado Calvin Parker, de 19 años. A eso de las 7 de la noche, ambos hombres llegan al muelle abandonado del astillero Chow Peter, bajándose de la camioneta de Charles y empezando a pescar. Sin embargo, todo cambiaría cerca de las 9 de la noche. Verán, resulta que el silencio se había interrumpido por una especie de chirrido electrónico. Posteriormente, las aguas empezaron a agitar, y de un momento a otro ambos hombres sintieron una intensa luz azul que provenía del cielo. Después de un momento, ambos ven como una máquina ovalada desciende encima de ellos, y se posa flotando un poco encima del suelo. Ambos se sorprenden bastante por lo que están mirando, pero es aquí donde lo peor sucede.
Verá, resulta que de esta nave se abre una compuerta que libera una luz blanca todavía más fuerte que la anterior, solo para que posteriormente 3 figuras bastante extrañas empezaran a levitar hacia los hombres. Ahora, ¿cómo eran estas criaturas? Pues bien, según la descripción de Charles y Calvin, estas cosas medían poco más de 1,5 metros. Aparte no parecían tener cuello, sino que más bien sus cabezas posaban sobre sus hombros. La piel que tenían era bastante arrugada, gruesa y grisácea, similar a la de un elefante, y sus manos terminaban en una especie de pinzas como las de los cangrejos o langostas. Sin embargo, el detalle más loco de estos seres eran sus caras, ya que en vez de orejas y nariz tenían 3 protuberancias puntiagudas. No tenían ojos y lo que parecía ser su boca era solo una línea horizontal. Obviamente el más joven de los 2 hombres empieza a gritar, pero rápidamente una de estas criaturas se acerca hacia él y lo desmaya con apenas tocarlo. Los otros 2 seres se ocupan del otro hombre, sujetándolo y poniéndolo en una especie de adormecimiento muscular al punto de que solo sus ojos y oídos seguían funcionando. Es aquí cuando los 3 seres hacen flotar a ambos hombres y los llevan dentro de la nave. Ahora, según Hitson, una especie de ojo mecánico escaneó gran parte de sus cuerpos, y algo curioso que mencionó es que todo el interior de la nave estaba completamente en blanco. No habían esquinas, ventanas ni ningún otro objeto. Después de 20 minutos, los seres sacaron a ambos hombres flotando y los depositaron de manera brusca en el mismo muelle donde pescaban. E instantáneamente después de todo esto, la nave emitió otro zumbido para alejarse a una gran velocidad. Es aquí donde ambos huyen y se montan en la camioneta de Charles, donde empiezan a discutir sobre qué hacer con lo que les acababa de pasar. Finalmente, ambos hombres se disponen a ir al condado de Jackson, donde entran desesperados y se encuentran con los 2 oficiales del principio. Y es aquí donde volvemos al inicio de toda la historia. Verán, ambos hombres son separados en salas distintas para ser interrogados, pero extrañamente ambos coinciden exactamente en toda la historia. Para este momento quizás estés pensando que estos hombres inventaron una historia o algo así, ¿verdad? Pues resulta que lo que viene a continuación te va a hacer dudar de eso. Ambos agentes juntan a los hombres en una oficina de interrogatorio y les dicen que volverían pronto para traerles unos cafés. Sin embargo, estos habían puesto una grabadora oculta sobre el escritorio para que de esta manera escucharan si estos admitían una mentira o algo parecido. Pero aquí viene la pregunta, ¿qué fue lo que dijeron? Pues bien, aquí está la grabación del suceso. Bueno muchachos, ya estamos aquí. Lo que vamos a hacer es que vamos a reaccionar y analizar a la conversación que tuvieron estos 2 hombres. Gracias a Dios me encontré con un video en YouTube que pues ya tiene subtítulos y todo. Y si yo veo que hay algo que no pueden entender fácilmente, pues se las voy a tratar de explicar de la mejor forma, ¿listo? Entonces vamos allá. Bueno, empecemos a ver. Bueno, Blanche es la esposa de Charles, o sea, del hombre mayor pues. Ellos lo que están hablando aquí es que obviamente en esos tiempos había muchos avistamientos y muchos rumores de lo que la gente veía, pero hasta que ellos no lo vieron no lo empezaron a creer. De hecho ahorita van a tener una conversación de qué es lo que vieron. Ellos empiezan a teorizar si fue de pronto, no sé, una nave de los Estados Unidos o algo explicable pues, pero vamos a ver en qué concluye esto. Okay. Claro. O sea, recuerden que Calvin, o sea, el joven, el menor de los dos, el de 19 años, fue el que más le afectó esto. Bueno, ahorita lo van a ver, pero cuando llega al hospital le diagnostican un estrés postraumático agudo. O sea, él fue el que más le afectó esta experiencia, al menos a nivel psicológico. Ok. Tal cual.
O sea, yo aquí empiezan pues obviamente a cuestionar por qué lo recogieron si no les hicieron pues nada más allá de examinarlos y eso, ¿no? Pues la pregunta obviamente es válida y justo como dice Charles, pues les pudieron haber hecho cualquier vaina, quién sabe. Pobrecitos. Claro. Bueno, por ejemplo, aquí lo que están diciendo es cierto, porque se acuerdan que yo les comenté que ellos dos sufrieron cosas distintas. En el caso de Charles, pues él tuvo un adormecimiento muscular. Él no podía mover el cuerpo, pero sí tenía el sentido del oído y de la vista, pues todavía funcionando. En cambio, Calvin fue completamente desmayado. Estuvo en un estado de inconsciencia, pues, completo. Él nunca se dio cuenta de nada hasta que lo sacaron de la nave. Ay, Dios mío. Ahí se ve eso, que la manera de captura fue distinta. Claro. Y vean que justamente ellos tuvieron como esa discusión de si contarlo o no, porque a la gente que comentaba lo que le pasaba en esos tiempos, cosas parecidas, pues las criticaba mucho, las trataban de mentirosas, las tildaban de farsantes, estafadores, todo ese tipo de vainas. Entonces, duro. ¿Ustedes qué harían, por ejemplo? ¿Sí lo dirían de una o lo pensarían? Es difícil. Habla de la compuerta de la nave. Ellos hablan de la compuerta de la nave. Okay. Ay, mío. Ok. O sea, Cher ya tenía como esa idea aceptada, pues. Bueno, esto es chistoso porque, por ejemplo, ¿te acuerdan que les comenté que los policías lo primero que pensaron era que estaban borrachos o que estaban pues drogados o algo así? Pues nada que ver. Es que duro, es una experiencia dura. Pobre gente. Los dos ya quieren irse, quieren pirarse ahí. Ahí ya Charles dice que va a ir a hablarles y la grabación se corta. Bueno, volvamos al video normal. Tan solo un día después del avistamiento con estos seres, ambos hombres fueron llevados al hospital. Y mientras que a Charles le encontraron marcas extrañas de pinchazo en sus brazos, a Calvin le habían diagnosticado un estado de shock postraumático agudo. La serie del caso llegó a tal punto que atrajo al Dr. J. Allen Hynek, el astrónomo más respetado de toda la época. Junto a él también vino el Dr. James Harder, un profesor de ingeniería de la Universidad de California en Berkeley. Ahora, ambos científicos empezaron a investigar a ambos hombres durante varias horas, interrogándolos y haciéndoles toda clase de preguntas. Tras concluir los interrogatorios, ambos doctores convocaron una rueda de prensa, y la sentencia que dieron es que ambos hombres estaban diciendo la verdad. Y es que aparte de todo lo mencionado, también habían sido expuestos a una prueba de polígrafo.
todo para identificar una clase de engaño o mentira. Pero lo cierto es que aunque intentaron buscar por cualquier lado una contradicción, no pudieron hacerlo. Este caso se conoce como los elefantes de Pascagoula, y si hay algún caso ufológico que se podría considerar verdadero, este podría ser el nominado por encima de todos. Como les dije al principio del video, a lo largo de la historia han sucedido muchos de estos casos, y realmente no se sabe a ciencia cierta por qué es que pasan. Lo único cierto es que es poco probable que estemos solos en el universo.